para dar inicio al panel de discusión a la luz de los temas que se han tratado. Por eso le solicitamos ahora al doctor Daniel Michel, presidente ejecutivo de Acoplásticos, y también al doctor Carlos Manuel Herrera Santos, vicepresidente de Desarrollo Sostenible de la ANDI, para que me acompañen acá en el escenario para ahondar en este importante tema. Ya saben, pueden llevar el tiempo acá según el monitor. Bueno, gracias, mire, lo diseñaron para mí, gracias. Muy buenos días, muchas gracias a nuestros expositores. Evidentemente, frente a una consulta que empezó el lunes de la norma de envase y empaques, las preguntas son masivas, pero vamos a tratar de pedirle a nuestros participantes, nuestros expositores, que nos ayuden con respuestas breves para tocar muchos puntos. Quería primero agradecerle a la doctora Begoña por estar aquí con nosotros y servirnos de inspiración. Cuando usted presenta que en el 98 estaba en el 4%, respiramos un poco tranquilos. Cuando el viceministro y su equipo de trabajo fijan una norma, digamos, todavía un poco alta, percibe uno que los 20 años que ha recorrido España ojalá sean parecidos a los 20 años que recorran Colombia. O sea, estaríamos, digamos, un poquito alto todavía en la propuesta del gobierno frente a lo que ha sido la evolución de España. Pero era un tema central, y eso quiero preguntarle a la señora Begoña para empezar con usted, que ustedes lograron en España, que fue asociar a 12.000 empresas. Y se lo digo porque nosotros en la ANDI hemos ayudado a crear los 8 programas con mis colegas de las cámaras y por la iniciativa de los empresarios, los grandes programas de postconsumo, pero no hemos logrado crear programas únicos. ¿Qué hicieron en España para que 12.000 empresas se unieran a un solo colectivo? Que es una pregunta muy relevante porque Colombia en menos de 2 o 3 meses va a estar planteando la creación de esa institucionalidad. Por favor. Bueno. ¿Se me oye o no? ¿Sí? Vale. Bueno, lo primero es, hay que tener una ley. Eso es fundamental, que obligue a aquellos que ponen envases en mercado a hacerse responsables del coste de la gestión, ¿no? Luego, nosotros también colaboramos mucho en el proceso de elaboración de la ley y antes de crearse Coembes, los propios envasadores se comprometieron con la norma y crearon una sociedad que se llamaba Asodeco, Asociación para el Desarrollo de Ecoembalajes, en la que fueron los propios envasadores los que cogieron el testigo de vamos a involucrarnos en esto. Es decir, las propias empresas, y fueron no las empresas individualmente, sino sus asociaciones empresariales, es decir, la Asociación de Productores de Agua, de Bebidas Refrescantes, de Alimentación, de Detergentes. Es decir, fueron las propias asociaciones las que cogieron la bandera de esto lo vamos a hacer y era su compromiso. Luego había otros elementos, ¿no? Un elemento que para nosotros es muy importante es que aquella empresa que contribuye con el punto verde y que está adherida a Ecoembes, pues lo pueda poner de manifiesto. Y es el marcado obligatorio de los envases. Parece una cosa muy tonta, pero el hecho de que nosotros somos parte, y salía en la presentación del viceministro, no tanto de Expra, que me ha hecho mucha ilusión verlo, no solo somos parte de Expra, sino que somos parte del consejo del board de Expra como promotores de la organización y de ProEurope, que es el dueño de la marca Punto Verde. Entonces, hay países donde el marcado del envase no es obligatorio, en España es obligatorio. Y eso facilita mucho las cosas, porque yo miro un envase y si ese envase no tiene el punto verde ya sé que no está adherido, o lo más probable es que no está adherido, con lo cual facilita el localizar a aquellas empresas que no están adheridas. Luego, en Ecoembes tenemos un foco muy importante en el fraude, en perseguir a aquellas empresas que no están adheridas. El modelo cuesta lo que cuesta, somos 500 millones, el 90 y tantos % son costes de gestión y esto lo pueden pagar 12.000, 10.000 o 14.000. Es un tema de solidaridad, es responsabilidad compartida y para nosotros es fundamental que todo aquel que genera un coste pague parte de ese coste. Entonces, dedicamos buena parte de los recursos a tanto a auditar a nuestras empresas adheridas como a perseguir el fraude. Y aquí sí que es verdad que nosotros estamos afrontando revisiones normativas y por eso animo también al viceministro a que esto se pueda hacer desde el principio. También somos una organización muy complicada, tenemos el Estado, las comunidades autónomas, los municipios y nosotros solamente tenemos la potestad de denunciar. Sin embargo, la potestad de sancionar es para las comunidades autónomas que tienen recursos limitados. Entonces, yo creo, y luego, una vez que se detecta una empresa en fraude, las multas son muy pequeñas. Es decir, una empresa puede estar defraudando 400.000 euros al año y la multa que le cae son 3.000. Es decir, me compensa seguir defraudando y pagar 3.000 cada año que no pagar 400.000. Entonces,
Bueno, son un conjunto de medidas, una legislación, compromiso de la industria, compromiso de Ecoembes de perseguir el fraude, son las que nos han ayudado a mantener esas 12.000 empresas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Uno de los temas que se manifestó acá era la importancia de involucrar toda la cadena de valor. Y voy a empezar por uno que es decisivo, los consumidores. Voy a pedirle a mi amigo Keivan que me cuente un poco cómo va ese rol. Ahora que vamos a tener en Colombia, seguramente según nos ha contado el viceministro, antes de terminar el gobierno va a estar la norma, nos han dicho eso usted y el ministro. Entonces, en Colombia vamos a tener un escenario a partir de, digamos, de agosto, que es unas obligaciones numéricas. Y el consumidor va a ser decisivo. Ayúdanos con unas reflexiones de cómo, frente a una meta hora de cumplimiento colectivo o individual, el papel del consumidor y cómo trabajar con él. Bueno, creo que uno de los retos más grandes que tenemos y son para todas las empresas, independiente de qué sectores estamos hablando, es cómo involucrar a los consumidores a una correcta separación. Y no solo para elegir, pero para separar en su casa. Estaba hablando cuando tenía una parte de un receso, de cómo a veces ni siempre conseguimos tener la recordación que en la cadena de reciclaje hay personas que se viven y creen que se viven con dignidad por hacer un trabajo, y ni siempre nosotros cuando hacemos la separación en nuestras casas tenemos la correcta separación por mezclar productos que no son reciclables con productos reciclables, y que la persona cuando está haciendo su trabajo después tiene ese punto incluso de su propia dignidad de su trabajo, porque es como las personas no se respetan que hay una persona que se vive por hacer la reciclaje. Pero creo también que uno de los puntos cuando hablamos hoy de ecodiseño, y es un rol de las empresas, cómo garantizar que cuando estamos haciendo los desarrollos de los nuevos empaques, estamos haciendo de una manera a ser más sencillo para el consumidor hacer la correcta separación. Porque ni siempre estamos juntando tantas partes, tantos componentes por lo mismo empaque, que ni siempre el consumidor, mesmo el consumidor más consciente, consegue sacar las partes y hacer la correcta separación. Entonces, yo creo cómo conseguimos hacer, incluso con un dibujo en el empaque, hacerlo consumidor. Y no importa qué consumidor estamos hablando, que cuando se mire eso, esté involucrado para participar de esta cadena. Muchas gracias. Otros actores centrales van a ser los proveedores de la materia prima. Yo sé que el Grupo Nutresa tiene diversas iniciativas en la cadena de valor. Quería preguntarte, ustedes que compran, como nos decías, de muchos de materiales, prácticamente casi de todos los tipos de materiales, ¿cómo es el papel de los proveedores de materias primas en el programa que se avecina? Sí, los proveedores de materias primas y de materiales de empaque para Grupo Nutresa son un grupo de interés demasiado importante. Lo más relevante para nosotros es hacerlos partícipes de los desafíos que tenemos en materia de economía circular que les mencioné. Con ellos trabajamos permanentemente en iniciativas de innovación. Prácticamente con ellos aplicamos todas las técnicas y todas las metodologías ágiles, design thinking, todas las metodologías de co-creación, etcétera, para poder alrededor de cada desafío, cómo reducimos ese empaque, cómo lo hacemos más reciclable, cómo lo incorporamos a la cadena de retoma de estas organizaciones que se van a empezar a crear. Con ellos viajamos a ferias, con ellos hablamos con sus proveedores de materias primas y les hacemos partícipes de esos desafíos para que ellos nos contribuyan en el desarrollo de nuevos productos, a hacernos propuestas que realmente hagan la diferencia. Yo creo que hay mucha conciencia, pero tenemos que seguir trabajando en eso porque esto es una responsabilidad absolutamente de todos en la cadena. Voy a pedirle un poco a los representantes aquí, el doctor presidente de Acoplástico, el doctor Mitchell. Uno de los temas que me llamó la atención, que no lo teníamos presente, era la presencia en la junta directiva de los proveedores de materiales, de Ecoembes. Es una completa novedad para nosotros. Pero el presidente de Acoplástico, especialmente, tiene una visión de plástico. Obviamente no has intervenido, puedes hacer una intervención un poco más larga que le pedí a los colegas, para que nos cuentes un poco la visión desde el sector plásticos, que es uno de los temas obviamente que tiene más oportunidades en esto que se avecina. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la ANDI por la invitación. Los felicito por
por el evento. Efectivamente, pues quizá el plástico es el material que presenta el mayor desafío dentro de un esquema de responsabilidad extendida al productor para empaques y envases. Y esto es debido a que entre los materiales utilizados para fabricar empaques o envases, papel, cartón, vidrio, metales, plástico, pues el plástico es efectivamente el que, no solamente en Colombia, sino en general en otros países, tiene las tasas de reciclaje más bajas. En Colombia tenemos unas tasas de reciclaje para el plástico en general bajas. Ha habido unos esfuerzos importantes en el caso PET, en el caso empaques rígidos, donde se llega de pronto a 30-35%. En flexibles las tasas pueden ser sustancialmente más bajas. Lo que busca un modelo de responsabilidad extendida al productor para empaques y envases, y creo que es lo que todos queremos, es en esencia pues, promover un consumo racional, pero al final también aumentar las tasas de reciclaje. Y esas son precisamente las metas o el foco más importante de un modelo de responsabilidad extendida al productor, son esas metas con que arrancamos y hasta qué punto queremos llegar. En este caso colombiano las metas van hasta el 2030, pero de ahí en adelante seguramente seguirán estableciendo metas en crecimiento. Para aumentar esas metas de reciclaje en el caso de los plásticos, y digamos que en la misma línea de lo que se ha presentado hoy en las conferencias anteriores, pues tenemos que mirar todos los eslabones de la cadena, empezando por el ecodiseño. En el ecodiseño estamos hablando no solamente de reducir la materia prima utilizada, sino también estamos hablando de capas. Hay capas también de diversos tipos de resinas plásticas, pero también los empaques tienen capas de aluminio, tienen capas de papel. Además de las capas estamos hablando de las tintas, estamos hablando de unos requerimientos que a los fabricantes de empaques le hacen las marcas, digamos que dentro de una estrategia de mercadeo, y a su vez las marcas lo tienen, como lo mencionábamos más temprano, la presentación de Nutresa muy interesante. Los consumidores demandan también unos productos, y esos empaques cumplen un propósito de preservar los alimentos, pero también cumplen un propósito de mercadeo. Entonces creo que ahí toda la cadena tiene un rol bien importante en avanzar en ese ecodiseño para hacer el producto más liviano, menos materia prima y también más fácil de reciclar eventualmente. Siguiente eslabón, la separación de los residuos en el hogar. Nosotros tenemos una campaña que se llama Dale Vida al Plástico, que busca precisamente generar una mayor conciencia en los consumidores de la importancia y el rol que tienen como consumidores en separar adecuadamente sus residuos en el hogar, con campañas. Estuvimos por ejemplo en el Festival Vallenato, la semana pasada tuvimos una brigada de limpieza en San Andrés, tenemos un cortometraje con el SENA y la UASP. Entonces también nuevamente todos tenemos un rol bien importante en tratar de promover que los hogares y las familias y las personas sean muy conscientes de separar adecuadamente sus residuos, y ahí también entran en juego factores, por ejemplo, en promover dentro de las tarifas del aseo que se premia el que recicle. Siguiente eslabón, la recolección de los residuos. Pues ahí los retos son bastante grandes para que los incentivos sean los adecuados, para formalizar al reciclador, para visibilizar su importancia dentro de la sociedad. Pasamos al siguiente, ya es la recuperación del material, el lavado del producto plástico, el peletizado. Ahí se está avanzando también en tecnologías para separar las resinas plásticas. Incluso tenemos ya tecnologías que cogen más del 50% de basura, de cualquier tipo de basura orgánica o materiales contaminados, más del 50%, y el restante unos polímeros, y con eso se hacen unos productos, pues de ahí sale la materia prima para productos como mesas, como sillas, como separadores, como una cantidad de bienes. Entonces las tecnologías realmente están avanzando bastante rápido, y ahí el sector privado tiene un rol bien importante, y es seguir tratando de desarrollar nuevos avances tecnológicos para que ese cierre de ciclo efectivamente se dé. Una vez entonces se cierra el ciclo de la materia prima, se tiene la materia prima recuperada o reciclada, pues tenemos la opción de recuperación energética, que de la última versión de la norma de REP que tenemos se incluye dentro de las metas, pero también y más ideal aún es que la materia prima reciclada se convierta en otro producto, y ahí también hay unas tecnologías que se están desarrollando, pero también es bien importante que el consumidor valore los productos que tienen contenido reciclado, así como que el consumidor valore los productos que parten de único diseño, porque puede pasar, y es lo que está pasando, el producto que
que tiene un ecodiseño digamos que más amigable con el ambiente o más fácil de reciclar en un futuro, puede tener unos costos más altos. La tecnología está avanzando para que estos costos no sean más altos, pero el consumidor también tiene un rol en valorar que esos productos, a pesar de tener un costo más alto, pues significan también un beneficio para el medio ambiente. Y dos comentarios finales en general sobre el tema REP. El reto que tiene el sistema en cuanto a la información. Nosotros partimos de unas cifras de 17% que lo mencionó el viceministro, pero tener la información, y creo que España ha conocido bien ese caso, tener la información de cuántos empaques y envases entran al mercado, de qué material y cuántos son efectivamente reciclados, no es una tarea fácil. Ni saber cuántos entran al mercado, ni saber cuántos efectivamente son reciclados. Eso no es tan fácil como de pronto parece. Y lo segundo, hacer la vigilancia y control de todo este procedimiento también es difícil, porque una cosa son las pilas, otra cosa son los empaques. Uno entra a un supermercado, a una tienda, todo está empacado. Entonces es un universo mucho más grande. Así que con eso digamos que cierro el comentario. Muchas gracias. Otro actor muy importante frente a lo que se nos avecina va a ser el gobierno. Yo quería preguntar a la doctora Ángela María, frente a la ambiciosa meta de Coca-Cola, ¿no?, que es realmente notable, muy inspiradora, obviamente es todo un reto. ¿Cuál ve usted el papel del gobierno? O sea, ¿qué requerimos? ¿Qué incentivos? ¿Qué reglas? Obviamente estamos conociendo la norma, pero en el marco general, ¿qué están percibiendo ustedes? Porque me imagino que lograr eso no se puede solamente con la iniciativa empresarial, requiere que el gobierno juegue un papel. Totalmente de acuerdo. Nosotros creo que parte cuando se lanzó este objetivo ambicioso al 2030, hicimos una evaluación en que hay una capacidad de empresa, y en eso es lo que estamos trabajando en términos de qué somos capaces de hacer nosotros solos, pero como lo manifesté anteriormente, para nosotros el tema del gobierno es clave. Y en ese sentido nosotros somos pro políticas públicas inclusivas, donde no solamente sea un trabajo exclusivo del productor, sino también en que de una u otra forma se pueda incluir el resto de la cadena de valor. Nosotros tenemos que cumplir con un rol como organización, pero hay temas de educación del consumidor, hay temas de formalización del reciclaje, de valoración del material, de ponerle un valor al empaque y que se vuelva atractivo a través de un proceso de una economía formal. Entonces, nuestro rol es cómo podemos nosotros como una organización hacer o buscar un objetivo como el que ya estamos haciendo, pero no solamente quedarnos allí, sino cómo buscar alianzas público-privadas, sobre todo enfocados en el gobierno, en entender localmente qué podemos hacer. Y te lo digo localmente porque es muy distinto cuando ves tú una realidad de un Colombia en términos de cómo estamos de avances de reciclaje, que estamos muy por debajo, entendiendo el tipo de país que somos y con la capacidad que tenemos y con las industrias que tenemos donde podemos elevar las tasas de reciclabilidad en el país, a cuando tú ves mercados como un Haití o como un French West Indies, donde el sistema de reciclaje es distinto. Entonces, yo digo que la intervención del gobierno, obviamente, siempre considero que la forma restrictiva no es el ideal. Yo creo que por fortuna en Colombia y a través de la ANDI hemos tenido la oportunidad de interactuar y de trabajar y de dialogar con el gobierno, especialmente con el viceministro, que sabe que hemos estado muy pendientes, y cómo generamos políticas públicas inclusivas donde no solamente se escuche al productor, al reciclador, sino también las necesidades de un gobierno que nosotros somos súper conscientes. Entonces yo creo que juegan un rol fundamental. Lo que dije al principio es una compañía, una voluntad política y real y económica de una compañía por sí sola no lo va a lograr. Se requiere de un eje integrador, que nosotros lo llamamos gobierno, donde permita entender necesidades, barreras y oportunidades de cada uno de los actores de la cadena. Muy bien, yo quería contarles que las tres empresas que nos acompañan hoy son las que presiden 3 cámaras de la ANDI, que representan en total más o menos 150 empresas de la asociación. Y hay también aquí representantes de otras cámaras que nos llegan como a 350. Solo en ANDI, y muy involucradas hoy en día en esta norma. Hemos trabajado con estas 150 por 3 años con el gobierno en la consulta de esta norma, que hoy sale a una consulta ya más amplia. Pero la ANDI va a tener por lo menos entre 500 y 600 empresas involucradas. O sea, solo organizar eso no es complicado. Pero hablamos un poco al tema del papel del gobierno, viceministro. Evidentemente las normas postconsumo han traído una idea, un instrumento, una política, un lineamiento seguramente afortunado para la sostenibilidad, que es la responsabilidad extendida al productor.
Pero ahí queda una pregunta importante, que ¿cuál es el papel que juega el gobierno? Obviamente el tema financiero, el tema de recolección, pero ¿cuál es el papel del gobierno? Me gustaría que nos mirara esto un poco desde la articulación con vivienda, por ejemplo, o cómo bajan esto a las CAR o a las autoridades ambientales urbanas. ¿Cómo ve usted ese papel del gobierno que debe jugar? Van a venir nuevos instrumentos, vamos a tener otros esquemas, etcétera. Porque cumplir estos valores tan ambiciosos que se plantea el país requiere que juegue un papel muy importante el gobierno, si no va a ser difícil. Adelante, por favor. Bueno, sí, efectivamente, yo les decía esta mañana, tenemos retos y evidentemente tenemos que ir avanzando en el cumplimiento de las metas que nos proponemos como país. Y les comentaba en tema de residuos hacia dónde queremos lograr. Todos estos esfuerzos que hacemos no solamente desde el gobierno, sino con el apoyo de todas las empresas que nos han colaborado en esto, tiene unas tareas que cada uno tiene que ejercer, pero nosotros como gobierno, ¿qué hacemos? Nuestro papel es articulador. En primer lugar, uno se imagina en lo ideal que nosotros no deberíamos estar haciendo normas y normas y normas para que logremos ciertos estándares o metas. Eso afortunadamente va cambiando. Entonces, hoy ustedes escuchan experiencias de empresas que han tomado iniciativas y que nos superan en estándares. O sea, nosotros ponemos unas normas y hay empresas que ya nos superan. Y eso es muy bueno, porque quiere decir que el tema de sostenibilidad pues está tomando, digamos, en serio el desarrollo económico y eso nos ayudaría. Uno que quisiera en lo ideal, que en el futuro no tuviéramos que hacer normas y no estar detrás de cada empresa, oye, mire, hicimos esta norma y tiene que cumplirla y si no la cumple lo vamos a sancionar y la sanción va a ser esta y esta. Todavía estamos en ese papel. Nuevamente les repito, hemos avanzado. Pero el papel de gobierno es definir unas reglas para que todos jueguen en esa misma línea. En este caso, cuando saca una norma, lo que estamos haciendo es poniendo una obligación a todos y todos tienen que cumplirla. En el caso de envases y empaques, obviamente nos queda una tarea grande y es un ejercicio de acompañamiento en su implementación, de monitoreo y seguimiento. Uno de los retos y de los puntos un poco difíciles de entender es cómo se va a hacer ese control, ¿sí? Porque uno empieza a pensar envases y empaques y se imagina toda la cantidad de envases y empaques, desde las botellas, los papeles, todo. Y dice, ¿cómo se va a hacer ese control? Y efectivamente allí está digamos, la articulación con todos los que van a tener que ejecutar este plan para poder avanzar en esa estrategia. ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros hoy decimos la meta es 10% inicialmente en el 2020, pero no estamos discriminando, decir es 10% de botellas, es 10% de envases y empaques. En ese contexto, inicialmente la tarea que hay que hacer es identificar la cantidad de envases y empaques que genera el mercado. Y eso seguramente ya lo tienen los productores dentro de sus procesos contables, seguramente tienen cuánta cantidad necesitan de papel, de plástico, etcétera. Esos datos deben estar, que sería la base. El siguiente paso, o sea, esa es la base para decir de dónde partimos para luego medir el 10% de recuperación. Con esa base, posteriormente, no importa, digamos, el tipo de material que se recuperó, lo que vamos a medir al final es la cantidad que recuperamos. Seguramente inicialmente vamos a estar enfocados en lo más reciclable, lo que ya venimos haciendo ahora y lo más fácil, pero en la medida que las metas se incrementen tenemos que ir articulando. Y ahí seguramente vamos a necesitar instrumentos adicionales. Nosotros hoy estamos trabajando y revisando iniciativas como, digamos, el tema de generar alineamientos para aquellas instalaciones que van a permitir hacer la recuperación de esos residuos. Estamos hablando también de internalización de costos, que es cómo en el producto también incluir costos que permitan avanzar en este tema de la separación y reciclaje. Y obviamente nos queda una tarea grande que es el tema de educación de las personas y de la cultura ciudadana. Y ahí el papel de las corporaciones y de las entidades territoriales tiene que ser fundamental en ese acompañamiento de difusión de las estrategias que se implementen a nivel de territorio. Y necesariamente tenemos que involucrar a los municipios como aliados en este ejercicio, porque todos tenemos que jugar en la misma dirección para poder lograrlo. Y nuestro papel, obviamente nosotros emitimos hoy unas normativas, tenemos que en 2 o 3 años revisar,
el ejercicio, cómo vamos, mirar qué necesitamos para poder cumplirlo, y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es, cada vez que avanzamos, mirar las alternativas y opciones en las que podemos mejorar para lograr las metas. Gracias. Para la señora Begoña, cuando uno revisa las cifras europeas, podría creer que ya lo lograron. Sin embargo, llevan un tiempo importante trabajando en actualizar todo el marco de la economía circular. Entonces yo quisiera que nos hablara un poco qué ha motivado a Europa, cuando ha logrado esos valores que para nosotros siguen siendo un sueño complejo, costoso, llegar, pero muy deseable, a ajustar todo el marco europeo de economía circular, y qué implicación o qué podríamos esperar el día que lleguemos al nivel de España, qué vendría, o sea, qué están pensando, qué se está motivando, qué hay. Bueno, yo creo que… ¿Volumen? Yo creo que el paquete de economía circular… Un segundo, que creo que no te está que no se oye. ¿Ahora? ¿Sí? Yo creo que el paquete de economía circular, que como comentaba antes, pues se aprobó ayer por el Consejo, presenta un mundo de oportunidades, ¿no? Europa todavía está muy lejos de llegar a esa sociedad del reciclado que queremos. Europa da unas medias. Europa son muchos países, no todos estamos igual. Europa, para empezar, tenía 4 métodos de medición de las tasas de reciclado en los países. Es decir, cada país podía medir las tasas como le diera la gana, lo cual significa que nos encontramos con unas estadísticas europeas que no son comparables. Afortunadamente, las nuevas directivas de residuos dicen de 4 nada, nos vamos a 1, y ahí veremos cuál es la foto de verdad de Europa, ¿no? Pero insisto, hay muchos países y cada uno estamos en un nivel, ¿no? Están apostando por una sociedad de reciclado, ¿y por qué lo digo? Cuando veíamos antes la foto de España y veíamos dónde estamos nosotros y esos 23 millones de toneladas que estamos generando, vemos que hay un gran reto, que es que hay un 37, casi un 40% de residuo orgánico que en España, por ejemplo, no tiene recogida selectiva. Bueno, pues las directivas europeas están apostando por la recogida selectiva de orgánica, y eso nos va a ayudar a nosotros. Es decir, en la medida que el ciudadano se acostumbre a separar todos sus residuos y no solo algunos, pues esto va a contribuir a que todos podamos hacer las cosas mejor, ¿no? Luego, que se nos pongan metas y objetivos ambiciosos, para nosotros es bueno. Nos pone una zanahoria delante, ¿no? Hablaba ahora el viceministro, hay un montón de empaques. No pensemos solo en las botellas, es que el papel de la magdalena es un envase, es que el papelito en el que compramos una camisa, eso es un envase, es que la bolsa en la que nos meten el pan, eso es un envase. Entonces, tenemos que pensar en darnos modelos muy globales, ¿no? Y los objetivos que está poniendo Europa precisamente inciden en aquellos materiales pues, que tienen unas ambiciones pues más bajas y que tienen más dificultades, como los envases plásticos, ¿no? Y esto nos está obligando a todos a replantear el modelo. Hay modelos en España, y hablábamos de Bélgica o Francia, donde los envases que se recogen son esos, el cuerpo hueco. Los demás se incineran, se están quemando. En España nos dimos desde el principio un modelo mucho más abierto. Recuperamos todos los envases de plástico, no solamente el cuerpo hueco. Absolutamente todos. Y al final ahí están los resultados. Hemos tenido que hacer el trabajo por anticipado. Esa también es una recomendación que yo lanzo aquí, ¿no? No nos vayamos a lo fácil. El objetivo es todo, y cuanto antes empecemos con todo, antes aprenderemos, ¿no? Y finalmente las directivas europeas también presentan una oportunidad, digamos que nos ayudan a seguir en adelante con nuestro plan estratégico, ¿no? Por ejemplo, en el tema de mejorar la calidad del reciclado, para que tengamos materiales que se puedan reincorporar al ciclo productivo, o todo lo que tiene que ver con las tarifas ecomodulables, ¿no? No solamente que se pague por la cantidad de envase que se pone en el mercado o el material del envase, sino porque, oye, si mi botella tiene un sliver de un material totalmente diferente al del cuerpo hueco e impide el reciclado, oye, pues tendré que pagar más, aunque esté poniendo la misma cantidad de envase en el mercado, ¿no? Es decir, para nosotros es una oportunidad y claro que tenemos muchísimo por mejorar. Begoña, una cosa, revisamos muy rápido la propuesta de norma que sacó el Ministerio el lunes, y realmente los productores nos manifestaron que era muy positivo que hubiera compromisos de todos los actores de la cadena,
pero nos quedó una inquietud grande, que quisiera que nos contaras qué pasa ya en Europa o en España particularmente, en el tema de los compromisos de los municipios. Porque hoy en día un municipio no tiene ningún compromiso de reciclaje, o sea, no tiene meta. Lo que quiera hacer o lo que no quiera hacer, da lo mismo. Lo máximo que tiene que tener es un instrumento administrativo. Pero mi pregunta es, cuando tú hablas de las cifras que ustedes gestionan, que es una cifra, o sea, superior al 50 en ESPRA, ¿los municipios en Europa tienen compromisos de reciclaje o tienen algún papel que jugar o ellos simplemente son actores pasivos o realmente ellos también van acompañados? Cuando usted habla de valores tan elevados, dice, ¿será que ellos tienen compromisos o no tienen? Son los responsables de la gestión de residuos municipales, los compromisos son ¿Pero suyos. tienen metas? Las obligaciones son suyas. ¿Ellos tienen metas? Las obligaciones son suyas. Sí, sí, totalmente. Pero ¿tú eres de dónde? ¿De dónde eres tú? Yo soy de Madrid. De Madrid. ¿Madrid tiene una meta de aprovechamiento de residuos, algo así? ¿Tiene alguna? Sí, exactamente la misma que establecen las directivas europeas. O sea, su compromiso es el compromiso del Estado. O sea que el compromiso es de todo el mundo, o sea, el país, sí, del ministerio, sí, de las autoridades ambientales, claro, del municipio y de la empresa. Claro, y además, no solo es así, sino que incluso las revisiones normativas que se están haciendo, a ver, es un tema de filosofía, ¿no?, y de compromiso, pero las revisiones que se están haciendo es para, oye, voy a trasladar las obligaciones europeas a nivel de municipio, es decir, el municipio que no cumple es el municipio que va a pagar la sanción, no voy a ser yo como Estado el que cumpla la sanción. El municipio puede ser sancionado. Ese es el objetivo que tiene la revisión normativa. No lo es ahora, pero es el objetivo. Pero es que en España no hay municipio que no tenga un plan de residuos, no hay comunidad autónoma que no tenga un plan de residuos. Es decir, es un compromiso realmente de la administración pública. Y son los que tienen la competencia en la gestión de los residuos. ¿Cómo ve usted eso? Yo entiendo que al no ser los municipios, uno dice, bueno, un municipio tiene una norma de vertimiento que debe cumplir. O sea, por ser municipio no lo eximen de que pueda contaminar. Pero en reciclaje, en aprovechamiento no pareciera, y no sé si es que la norma no tiene el alcance de hacer una resolución o que es competencia del Ministerio de Vivienda, que es el que regula los municipios. ¿Cómo ve usted, viceministro? O sea, podemos pensar que en un futuro, digamos, para alcanzar las altas metas de recolección que todos los queremos acá, ¿haya obligaciones también para estos actores? ¿Usted cómo percibe eso? Sí, evidentemente, digamos, dentro de todo el esquema también tienen sus responsabilidades y también forman parte de ello. Lo que ha pasado en nuestro esquema, digamos, es que hoy las responsabilidades son del municipio. La gestión de residuos, como está establecido en la ley, es una responsabilidad de los entes territoriales de los municipios. Pero evidentemente lo que sucede es que dentro de las prioridades municipales, y esa es una parte del reto que tenemos, sobre todo en municipios que no cuentan con los suficientes recursos, las prioridades hoy están en otro lado, ¿sí? El tema de salud, de educación, etcétera, de suministro de agua, de energía. Y por esa razón, todos los planes de gestión integral de residuos que hoy tenemos, algunos pues van bien, otros no tanto y otros pues no han empezado a arrancar como debiera ser. Pero todos esos instrumentos que nosotros estamos diseñando, de alguna u otra manera va a terminar involucrando a las municipalidades. Pero esa tarea va a estar en cabeza, digamos, del que diseñe el programa, de lograr involucrar a la municipalidad en el ejercicio para que ellos participen activamente. En el futuro, pues uno quisiera que así fuera, que uno tuviera que simplemente trasladar esas responsabilidades a las municipalidades y despreocuparse. Pero evidentemente tenemos que estar asentados a la realidad de lo que es nuestra geografía y nuestro territorio. Entonces hoy tenemos municipios en donde llegar al municipio es difícil, ¿sí? O sea, hoy hay zonas tan alejadas que pensar digamos, en que hoy pudiéramos reciclar el 100% de esos materiales allá, hoy no es fácil, pero ese es el reto que tenemos. Y por esa razón, dentro de nuestra norma, hay un criterio que premia a aquellos que empiecen a expandir y a llegarse a todas las municipalidades. Y estamos dejando ahí unos elementos que pues vamos a incentivar o vamos a darles unos puntajes adicionales a los que lleguen a la mayor cantidad de territorios. Pero evidentemente ahí nos queda ese reto. Necesitamos hacer una pregunta a cada uno para terminar. Por favor, sí. Estoy de acuerdo en que uno de los principales retos de los municipios es la falta de recursos. Precisamente los modelos de responsabilidad extendida del productor lo que hacen es aliviar las arcas municipales, porque hay una fracción de mis residuos municipales que ya me las va a financiar el productor y además de una manera
eficiente, con lo cual yo creo que es un instrumento que ellos, vamos, desde luego en España apoyan y valoran muy positivamente, ¿no? Sí, un poco la idea, en España pagan 500 millones de euros las empresas, pero eso no quiere decir que los municipios no tengan obligaciones. O sea, no se trata de quitarle la responsabilidad al empresario, pero de entender que el modelo va a llegar a esas altas cifras si todos de alguna manera se ven comprometidos. Voy con unas últimas preguntas. Sí, hay un invitado que vino desde México, el señor Sergio Escalera. ¿Dónde estará? Quiero verlo dónde está. Aquí está Sergio. Él es el director latinoamericano de Tetra Pak y tiene mucha experiencia de esto en el mundo. Yo quería que me dieras para que no digan que no le hemos participado al público, aunque un poco antidemocrática, pero bueno, darle la oportunidad que nos dijeras un poco tu visión un poco de cuál es cómo facilitamos el trabajo en la cadena de valor. Tú con tus clientes, ¿cómo trabajamos en eso? ¿Cuál es tu experiencia, tu visión de este tema de envases y empaques que viene en Colombia? Seguro. Carlos, muchísimas gracias porque consideras que la opinión puede ser relevante para este foro. Muchas gracias. Primero que nada, me parece que queda claro que aumentar el reciclaje es importante, es un objetivo prioritario para todos nosotros. Y aquí está representado de alguna forma la cadena de valor. Está la parte gubernamental, está la parte de los gestores, estamos los productores, los fabricantes de envases y también los consumidores. No hay duda que para allá queremos llegar todos. La pregunta es cómo llegamos de manera más eficiente. Acabas de hablar de 500 millones de euros de costo. Euros al año. O de que pagan los productores en España. Al final de cuentas entiendo que lo paga, si no todo, casi todo el consumidor. Se traslada al consumidor a través del punto verde o del costo que tiene como costo de producción. Por lo tanto, tener en cuenta esos elementos que pueden incidir en países que están en procesos diferentes, que tienen todavía áreas de oportunidad, por ejemplo, en la parte regulatoria, institucional, de infraestructura de los municipios, como se acaba de mencionar, creo que es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Tetra Pak ha participado, y Begoña puede confirmarlo, en el desarrollo de todos o casi todos los modelos REP europeos, particularmente en España, en Ecoembes, y tenemos una experiencia que nos lleva a las siguientes conclusiones. Se requieren bloques constructivos para llegar a los niveles, a los estadios que ya han alcanzado algunos otros países. El intentar implantar, digamos, esos modelos tal cual están, sin tomar en cuenta consideraciones locales, puede llevar a problemas importantes, inclusive poner en riesgo el éxito de los modelos REP. Entendemos que el modelo REP es una herramienta para buscar incrementar la recolección y el reciclaje, que es algo que nadie está buscando eludir, sino estamos todos buscando contribuir. Tiene que tener, insisto, algunos bloques previos que en países latinoamericanos generalmente no se encuentran. Por ejemplo, una legislación efectiva sobre gestión de residuos sólidos domiciliarios que esté debidamente implantada, no únicamente publicada, sino que esté llevada a cabo, fiscalizada y que establezca los roles de los diferentes actores. Segundo, que implemente de manera obligatoria la separación en la fuente y que los municipios tengan la obligación de llevar a cabo la recolección selectiva de estos residuos. La idea es que podamos, una vez que tengamos este elemento, avanzar hacia modelos de residuos específicos, como sería, por ejemplo, los modelos REP para envases y embalajes. Esto podría ir, creo yo, gradualmente cobijando el proceso para garantizar el éxito de la implementación de un modelo REP. Si no se tienen esos elementos constructivos, es posible que tengamos distorsiones de mercado, que tengamos sobrecostos para el consumidor, afectación a cadenas muy vulnerables de, por ejemplo, productos básicos como los alimentos. Creemos que estos roles se van a ir dando gradualmente con un proceso histórico que requieren los países y que los atajos difícilmente pueden ser alcanzables. Una vez que se tenga ese elemento, tomar en cuenta que sí es importante tener una gestión adecuada de residuos, pero también es muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, aspectos económicos, sociales que pueden derivarse de una inadecuada o, digamos, precipitada implementación del modelo REP. Yo creo que lo importante es que el gobierno previó 2 años para adaptarnos. Creo que fue razonable y casi generoso frente a otras normas de consumo, pero creo que eso nos va a ayudar a gestionar un tema tan complejo. Voy a unas últimas rápidas, una pregunta cada uno para terminar. Voy a empezar con Ángela. Todas las empresas tienen iniciativas de innovación, pero yo me pregunto, cuando ya montemos un colectivo de cientos de empresas, ustedes van a ceder su conocimiento, su know-how. ¿Cómo ves que trabaja la innovación en un programa colectivo? Mira, nosotros como compañía tenemos varios proyectos y centros y laboratorios de innovación. Y cuando tú dices si compartimos conocimiento, sí.
Nosotros hacemos, digo, en México tenemos una planta de esto, un tema de innovación, de empaques, y no solamente de empaques, sino también de fórmulas de nuestras bebidas, donde hemos ido llevando diferentes actores a conocer. En el tema de empaques y lo que me acabas de mencionar, definitivamente estamos totalmente abiertos a compartir experiencias, a contar lo que ha funcionado, también los miles de fracasos que hemos tenido, porque hay cosas que se han intentado, no salen, no pueden salir al mercado, pero ya llevamos un camino recorrido donde esto no solamente lo hacemos, te digo, para Colombia, sino lo hacemos para el mundo entero. Y entre más aliados sumemos, que es parte de nuestros objetivos dentro del compromiso, pues va a ser mejor. Y la única forma de sumar aliados es proveyendo nuestro conocimiento, es invitando a otros actores, inspirando a otros actores a través de este objetivo ambicioso que nos hemos trazado y también buscando alternativas que sean comunes y socialmente aceptables en cada uno de los mercados, por lo que hemos estado hablando de que hay que entender las particularidades de cada uno de los países. Así que estamos de puertas abiertas, lo hemos venido haciendo. Con esta apertura lo vamos a hacer con esta apertura de este nuevo objetivo que nos trazamos lo vamos a hacer muchísimo más visible. Y yo te digo, por ejemplo, en el caso de Colombia ya hemos tenido líderes de opinión, periodistas y equipos de los diferentes gremios en los que nosotros participamos, que hemos estado invitando a algunos centros de innovación nuestro para que conozcan un poco nuestra metodología, qué estamos haciendo y para dónde vamos. Una pregunta parecida para Keivan, pero del aprovechamiento. Las empresas tienen iniciativas individuales. ¿Cómo ves el aprovechamiento desde lo colectivo, de un colectivo de muchas empresas? Creo que esta es una nueva mentalidad que nosotros tenemos que tener, que es siempre vemos trabajando individualmente, pero si sumamos esfuerzos, ¿dónde podemos llegar como un colectivo? Entonces, en Natura siempre cuando estamos mirando un poco de la parte de todos los desafíos que tenemos por REP en todos los países de Sudamérica, y siempre cuando hay la posibilidad de elegir una solución individual o colectiva, siempre elegimos la solución colectiva porque creemos que siempre podemos sumar con las otras empresas para tener una solución más efectiva y para lograr tener los resultados en lo corto plazo y no se quedar, por ejemplo, para lo medio plazo. Entonces, creo que esta es una ventaja que se tiene cuando se suma esfuerzos. Daniel, desde la mirada de Acoplásticos, yo sé que ustedes tienen cantidad de iniciativas individuales con empresas para mejorar sus envases de empaques que lo vemos cotidianamente, pero ¿cómo ves esto ya en lo colectivo? O sea, un colectivo con cantidad de empresas de plástico, con envases plásticos y Acoplásticos y sus empresas jugando un papel. No, pasa el de Begoña. Pues en cuanto al tema de desarrollos en innovación para solucionar algunas de estas dificultades, nosotros en Colombia y una iniciativa de hace ya más de 25 años de Acoplásticos, se creó el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. Es un instituto pues referente para este sector incluso en América Latina y el mundo. En un ejercicio estratégico que se hizo del instituto se identificaron 4 líneas de trabajo, todas ellas de alguna manera adelantándonos a esas necesidades que se van a presentar y esos retos particulares ambientales que enfrenta la industria del plástico y del caucho. El primero, sostenibilidad, y el de sostenibilidad se enfoca específicamente en empaques y envases, sostenibilidad en empaques y envases, contamos con el clúster de empaques y envases, enfocado en eso, en desarrollos tecnológicos para avanzar hacia el ecodiseño de estos productos. Segundo, salud y nutrición. Tercero, automoción, cómo a través de los plásticos se reduce el peso de los materiales de los automóviles y de los aviones. Y cuarto, Internet de las cosas. Entonces, esa es un poco una experiencia que tenemos de cómo una iniciativa colectiva enfocada en ciencia, tecnología e innovación empieza a hacer unos aportes a este sector cuyo reto principal es efectivamente el ambiental y de sostenibilidad. Gracias. Si nos acercamos al modelo español de miles de empresas, el grueso de los miembros de un potencial colectivo van a ser pequeñas y medianas empresas. Entonces, un poco para Sol Beatriz le preguntaría un poco cómo es los desafíos de la economía circular con un montón de empresas que a veces por su misma capacidad pues no tienen mucho desarrollo en el tema de la economía circular. ¿Cómo percibes eso en un colectivo, el trabajo ahí, los grandes desafíos de la economía circular a estos colectivos?
Bueno, yo creo que para las empresas pequeñas, medianas y grandes esto es un desafío, porque ya vemos hablar a Coca-Cola, hablar a Natura, o sea, es igual de importante para los grandes que para los medianos y los pequeños, pero definitivamente para los medianos y los pequeños integrarse a estos modelos es más difícil. Los debemos abrazar todos, o sea, esto es un trabajo, esto no se logra sino entre todos. Este desafío relacionado con la economía circular tiene que ser, y lo mencioné pues en la presentación, tiene que ser entre todos. Los pequeños juegan un papel muy importante. La formalización de los pequeños es vital. Entonces, pues yo diría que todos tenemos que abrazar la estrategia, revisar muy bien la norma, que salga bien como lo hemos hecho hasta ahora, porque lo que hemos hecho es acompañar a la ANDE, al ministerio, para que la norma salga adecuada, que no perdamos competitividad, pero que una vez ya sepamos cuáles son las reglas del juego, podamos empezar a trabajar colectivamente. Muchas gracias. Vice, ¿qué viene? ¿Qué viene esto? Bueno, nosotros venimos trabajando en un proyecto de ley porque efectivamente quisiéramos tener algunos elementos con más fuerza. Y todo el COMPES nos dejó una tarea muy grande y unos retos muy grandes. Pero revisando el tema de normatividad, miramos que necesitamos efectivamente reforzar esos instrumentos para poder facilitar la tarea. Queríamos que la ley quedara presentada en este gobierno, pero tuvimos ahí algunas dificultades porque evidentemente había que involucrar muchos aspectos en los que, por un lado, el tema de instrumentos económicos es fundamental. Entonces, en esa negociación de instrumentos económicos ha sido complejo y todavía seguimos ahí revisando. Pero el tema de incluir ahí el tema de elementos técnicos, ya con vivienda estamos alineados, estamos de acuerdo, estamos listos. Ahí van a quedar temas importantes de educación y del tema de la ciudadanía. Entonces queremos darle ese peso. Esperemos pues que el próximo gobierno le dé continuidad a este proyecto de ley y lo podamos sacar para tener mayores herramientas. Y lo que viene efectivamente es que debemos seguir avanzando en esta línea de cada vez tener mayor aprovechamiento de residuos, y nos queda el siguiente reto, que apenas lo estamos vislumbrando, que son los orgánicos. Evidentemente, el 60% de los residuos que genera en el país son orgánicos, y allí estamos pues, revisando cuál sería la mejor estrategia, aunque estamos trabajando paralelamente con municipios pequeños en apoyo a proyectos de compostaje, en donde tenemos ya una red en donde sí es posible llegar a tener ese ejercicio, pero a nivel de país sí tenemos que hacer una revisada mucho más detallada porque ese es otro tema que nos queda pendiente. Bien, Begoña, entonces cierra por favor, te planteo un escenario. Después de 20 años de recorrido de Coembes, vuelves al año 1998 y con la experiencia recorrida dices, voy a darle prioridad a algunas cosas, o una cosa, dos cosas. ¿Qué hubieras hecho que pronto hiciste en 98 que sería un buen consejo para arrancar, sabiendo que vamos a arrancar nosotros dentro de poco? Pues yo creo que una cosa que me parece fundamental es, y lo he dicho antes, pero es clave y luego nos ha traído penalidades en estos 20 años, es involucrar a todos esos que no están directamente en nuestro accionariado. El mundo de las organizaciones ecologistas es absolutamente fundamental, las organizaciones de consumidores, los sindicatos. Es decir, todo eso que no está directamente dentro de nuestra organización, pero forma parte clave del ecosistema, nos tienen que ver como aliados, nos tienen que ver como una organización medioambiental y no como un instrumento de la industria, que lo somos, pero un instrumento de la industria en pro del medio ambiente. Y yo creo que otra cosa que quizás avanzaría es asegurarnos muy bien que tenemos todos los mecanismos que nos permitan evitar al máximo el fraude. Entonces, tener desde el primer momento, por ejemplo, y me parece muy inteligente, a los fabricantes de envases, que nosotros no los hemos tenido
no han sido un agente de interés con el que hemos trabajado hasta hace 3 años. Y son fundamentales los fabricantes de los envases. Y luego clave también la distribución. Y ojo, la grande, que está en nuestro consejo y son accionistas, y la pequeña. Porque al final, bueno, yo no conozco el modelo de distribución comercial en Colombia, pero en España tenemos, no sé, 800.000 puntos de venta donde se ponen envases. O sea, la tienda de tabacos, la tienda de los chinos, la tienda de panadería, las pastelerías, las zapaterías, las farmacias, todos estos son envasadores. Ponen envases en el mercado porque una bolsa es un envase. Entonces, son un importante nicho de fraude, pero no porque no es doloso, es que simplemente no conocen la norma ni saben que son. Yo tengo una tienda, yo no soy un envasador, sí, usted es un envasador, ¿no? Entonces, yo creo que tener al fabricante del envase desde el primer momento involucrado en el proceso también es muy importante para evitar fraude. Muchas gracias. Agradezcámosle a nuestros panelistas con un aplauso. Muchas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus intervenciones. Pueden bajar del escenario. Y les quiero contar que se acerca la hora del almuerzo, que se servirá en los 2 salones que quedan contiguos a mano derecha.